Estamos aquí de nuevo con Al Día con Lexago. Hoy vamos a analizar la Ley 1/2026 de 8 de abril que analiza el impulso integral de la economía social. Quédate con nosotros y lo analizaremos con detalle. Bueno, pues hoy vamos a analizar en este Al Día del Lexago, como decíamos, el impulso integral de la economía social, ¿vale? La Ley 1/2026 de 8 de abril. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en esta norma es que estamos hablando de empresas de economía social, ¿vale? Y por lo tanto, estamos hablando de ese ámbito concreto, ¿vale? De su papel estratégico en la economía y se establecen una serie de mejoras a lo largo de la ley que lo que hacen es modificar y mejorar un poco el régimen jurídico de estas empresas de economía social. También a lo largo del webinar, aunque visualices el webinar, tú ten en cuenta que siempre puedes descargar el resumen comparativo si quieres analizar con más detalle algún asunto que te parezca de más importancia, ¿vale? Por lo tanto, este webinar sirve un poco de introducción al tema, ¿vale? Bueno, tenemos nuevas necesidades, se persigue consolidar un modelo basado en un empleo más estable. Lo que se busca en las empresas de economía social es buscar un empleo más estable. Y básicamente la principal novedad que tiene esta ley es la que me parece a mí más importante para que tengamos en cuenta, es una bonificación a la seguridad social que, como veis, es de los contratos de transición al empleo ordinario. Se establece aquí una bonificación, un incentivo económico muy relevante, ¿vale? Bonificación de 73 euros al mes durante 3 años con carácter general y bonificación de 147 durante 3 años en el siguiente caso. En el caso particular de personas menores de 30 años o personas menores de 35 años con discapacidad mayor del 33%. Más o menos el 33% ya sabéis que es una discapacidad equivalente más o menos a la incapacidad permanente total, o sea que es importante, ¿vale? Bueno, impacto en el modelo laboral. Desde la perspectiva de laboral tenemos una serie de ajustes relevantes que afectan a la organización del trabajo y a los modelos de contratación. Se busca reducir la precariedad, se busca favorecer la estabilidad laboral y mejorar la calidad del empleo. Si os fijáis, la principal medida estrella aquí es esta bonificación, ¿vale? Pero he querido ir a la bonificación y luego volver otra vez a explicar la teoría de la ley. La norma introduce una actualización del régimen jurídico de las empresas de inserción, ¿vale? Lo que se busca es precisamente priorizar la transición efectiva al mercado laboral. Está con los contratos de transición al empleo ordinario, como hemos comentado, y además se trabajan esos colectivos vulnerables, ¿vale? Esos colectivos vulnerables pues son menores de 30 años, como estamos viendo, y menores de 35 con discapacidad. Se establecen también unos itinerarios de inserción, como siempre, con su refuerzo, con su seguimiento. En principio, todo esto, al final, luego tenemos que ver que en la práctica realmente se esté llevando a cabo como se dice en la ley, ¿no? Ya sabéis cómo es esto, al final muchas veces el papel lo soporta todo y habrá que ver en la práctica cómo se recoge, ¿no? En el ámbito de la cooperativa, en concreto, aquí hay un tema importante y es que la ley incorpora medidas destinadas a reforzar la participación de las personas socias trabajadoras. Bueno, este es un tema interesante porque al final, oye, es un mecanismo de implicación en las cooperativas en la toma de decisiones, que es un tema que, bueno, pues que habrá que ver en cada cooperativa cómo se regula, ¿no? También se impulsa la utilización de medios digitales y telemáticos. Bueno, pues esto es algo que estamos todos un poco obligados a hacer, ¿no? Y luego la norma refuerza la incorporación de medidas de igualdad también dentro de las entidades de economía social, ¿vale? Comisiones de igualdad, planes de igualdad cooperativos y mecanismos de control, ¿vale? Al final se establecen también mecanismos de control que son figuras jurídicas propias dentro de la economía social. Este aspecto, a ver, resulta relevante
en las cooperativas, porque lo que se pretende es un poco que el funcionamiento responda a la verdadera naturaleza de una cooperativa, ¿no? Una cooperativa al final es una empresa en la que realmente estamos trabajando en unas condiciones muy concretas, ¿no? Y esa participación, esos mecanismos de igualdad que se buscan y no solo de igualdad, también es el refuerzo de mecanismos que contribuyan también a dar más seguridad jurídica, ¿vale? A garantizar la protección de los trabajadores y evitar prácticas que puedan desvirtuar el modelo, ¿vale? Entonces se fortalece un poco la credibilidad de la economía social, ¿vale? Eh, Estos básicamente son los principales cambios que tiene esta ley. Como veis, básicamente yo lo resumiría en esa bonificación que lo que busca con esos contratos de transición al empleo ordinario es precisamente darle más estabilidad y proteger unos colectivos muy vulnerables. Y luego, por otro lado, el segundo punto es esas modificaciones que lo que buscan es integrar más, en concreto en las cooperativas, a los socios pues en esa toma de decisiones concreta. Y del resto de medidas pues iremos viendo también, porque depende mucho la práctica del día a día cómo se lleve a cabo. Todas aquellas novedades que veáis como más interesantes y que queráis analizar con más detalle, tenéis el informe resumen comparativo, y por lo tanto este webinar no es más que una introducción a este escenario nuevo del impulso integral de la economía social. Muchas gracias.